Así es, Gabriel, estuvimos recorriendo todo lo que es el centro oeste de la provincia y bueno, en esta recorrida que comenzó, ¿no es cierto? Fuimos de Gran Guardia, Palo Santo, Ibarreta, Fontana, Lomitas, Posta Cambio Salazar, La Libertad y La Madrid. En todos este recorrido pudimos divisar, también subteniente Perín me olvidaba. Pudimos divisar, primero, que siguen el estado calamitoso de las rutas de los caminos formoseños. Yendo para subteniente Pelín, realmente es un peligro latente, y máxime si una persona se aventura a viajar de noche, ¿no? Porque la ruta está totalmente destruida, con un peligro inminente si vos venís de noche por ahí. Realmente hay una desidia total por parte del gobierno. Nosotros ya hemos mostrado rutas de Formosa, hemos mostrado la ruta 86, la ruta 25, ahora la 95, la 2, la 3. Realmente todas las rutas, a excepción, por supuesto, de que la que va a Laguna Blanca, están en un estado absolutamente deplorable. Y también hemos hablado con productores de tanto de Posta Cambio Salazar, de La Libertad, La Madrid, y la preocupación mayor de ellos es que la falta de asistencia del gobierno se ha notado en forma abrupta, ¿no? Y la escasez de lluvia, como bien decía hace un ratito, la escasez de lluvia porque en realidad estaban muy contentos porque se venía una tormenta importante en apariencias y que podía de alguna manera llover bastante, ¿no es cierto? Pero hay lugares que solamente llovió 10 milímetros, o sea que no, ni siquiera apagó el polvo. Entonces esa preocupación de los ganaderos fundamentalmente de que los animales ya no tienen agua, sumado, ¿no es cierto?, que la pastura indudablemente con la falta de agua no crece. Y bueno, y el gobierno, bien gracias, solo acude a ayudar a algunos que están muy ligados al gobierno. Y esa es la preocupación de los ganaderos, aquellos que se levantan temprano, que comienzan a trabajar la tierra, que están cuidando sus animales, hoy están en serio riesgo de perder muchos animales por la sequía reinante en la provincia. Carlos, yo recuerdo a lo largo de estos años de gobierno de Infram, me acuerdo del proyecto Esmeralda, ¿no? La idea de colocar un montón de perforaciones para llegar a las napas más profundas y de esa manera aprovechar el agua subterránea. Recuerdo todo lo que se habló del acuífero guaraní, ¿no? Nos daban clase de cómo Formosa iba a progresar la agricultura y la ganadería aprovechando ese enorme río subterráneo que discurre debajo de nuestros pies, ¿no? Es decir, hay una riqueza hídrica impresionante de agua dulce que circula como por un río subterráneo que atraviesa toda la provincia y que está ahí, al alcance de la mano. Hay que hacer la inversión necesaria para poder extraer el agua. Recuerdo tantas iniciativas, ¿no?, de que nos iban a garantizar el aprovechamiento, por ejemplo, del bañado La Estrella, las aguas del bañado La Estrella a través de las correderas y a través del aprovechamiento de lo que se llamó el Río del Norte, que era aprovechar paleocauces, cauces ya secos del río Pilcomayo, volver a darle funcionalidad, limpiarlos, profundizarlos y conectar uno con otros para luego llegar hasta bueno, el riacho El Porteño y luego llegar al río Paraguay, ¿no? Este río del norte se le dio muchísima difusión y iba a irrigar buena parte del norte de la provincia. Todas esas iniciativas, ¿no? Esos proyectos de aprovechamiento hídrico, ¿en qué terminaron? Pregunto, vos sos un tipo que anda mucho por el interior, ¿qué pasó con toda esa miles de millones de pesos que se gastaron en todas estas excavaciones, adecuaciones de los ríos, de los cauces viejos, aprovechamiento del agua del bañado de La Estrella? ¿Qué pasó con todo eso?
Y bueno, la verdad es que han quedado solamente en eslogan publicitarios, anuncios, bombos y platillos, pan y circo, ¿no? Porque la realidad hoy demuestra que no se ha invertido en lo más mínimo. El bañado de la Estrella está seco, prácticamente seco, o sea, y después hacer pozos, excavaciones, perforaciones, nada, no existe esto. Es todo lo que siempre hace, que este gobierno ya nos tiene acostumbrados hacer circo, circo y tirar hermosas frases, eslogan publicitario, pero la realidad queda demostrada y hoy por hoy los productores ya no lo creen, ya no creen más nada. Cualquier anuncio que haga el gobierno lleva un absoluto descrédito por parte de los productores. Y no solamente eso, sino la propia asistencia, es decir, acompañar al productor, ver la problemática, ver qué soluciones le damos a todos estos problemas. Esto ni siquiera son oídos, ni se le escucha a esta gente. Vos si salís a recorrer, realmente es la impotencia que tiene esta gente. Había un señor que, bueno, justamente estábamos grabando en esa oportunidad y se le caían las lágrimas y pidió por favor que no publiquemos esa grabación porque, o sea, se sentía muy impotente ante la imposibilidad de poder seguir trabajando con sus animales, se le estaban muriendo, había perdido ya casi 40 vientres. Entonces, ese hombre decía, ni siquiera puedo venderlos, o sea, están muy flacos, la gente no quiere comprar. Es realmente una situación desesperante para ellos que todo el tiempo están apostando, ¿no es cierto?, a seguir produciendo. Formosa ha decrecido realmente desde la década del 80, 90, donde teníamos 120.000 hectáreas de algodón, donde teníamos 40.000 hectáreas de cítrico, bananas 20.000 hectáreas, desmotadoras repartidas por toda la provincia. Hoy escuchaba, mientras esperaba esta entrevista, escuchaba a Diego Maroeri que decía las colas que había de camiones para llegar a las desmotadoras. General Belgrano también era un epicentro importante. Hoy eso ya no existe, eso es historia en Formosa. Y bien decían ustedes que el único algodón que va a quedar, el capullo que va a quedar es el del escudo de Formosa. No se han atentado directamente con la riqueza que teníamos en Formosa. Hoy no hay producción, no existe más nada de eso. Las rutas, los caminos para los pocos productores que quedan para comercializar sus productos o sacar sus animales están totalmente destruidas. Y este gobierno sale a hacer circo, como siempre digo. Fíjense que en la Laguna Nainé, Laguna Blanca, los productores pedían socorro para poder paliar la situación de la sequía, de los incendios, después las heladas, de la plantación de bananas, no le dieron una ayuda, pero sí hicieron una fiesta del pomelo donde gastaron más de 150 millones. Esto es lo crítico y lo feo que está haciendo este gobierno. Le pega una cachetada al productor, aquel que está labrando la tierra y se levanta y le da de comer a su familia y aparte da mano de obra. Nosotros hoy ya no tenemos ni siquiera posibilidad de crecimiento en esta provincia si no volvemos a apostar a la producción. Y en ese trabajo estamos, porque no solamente esta recorrida era mostrar, sino también recoger todas las inquietudes y cómo podíamos solucionar estos problemas de los productores para llevar estas ideas a casa de ideas, ¿no es cierto? Donde hay el equipo técnico, donde está la gente de alguna manera que se preocupa con vocación de servicio para buscarle una solución a esta problemática y hacer como plataforma de gobierno y como alternativa de gobierno junto a Fernando Carvajal, que estamos trabajando hace mucho tiempo. Desde el día uno que asumió comenzó a trabajar, a hacer estas iniciativas que tienen un tinte de preocupación y que va a ser la ejecución de una plataforma de gobierno hacia el 2023. Realmente estamos trabajando, le estamos poniendo mucho esfuerzo. Dejamos de hacer muchas cosas particulares, profesionales, para abocarnos a buscar una solución a los formoseños. Porque la verdad es que el futuro de nuestros hijos está incierto totalmente si este gobierno sigue el camino y no toma otro rumbo y no entiende, porque hace muy poco tiempo escuchaba que había un seminario donde dictaba el gobernador sobre, digamos, seguridad social, o sea, estaba hablando de igualdad social y demás. ¿Y qué igualdad social está experimentando en la realidad? ¿Dónde se trabaja por aquellos que
realmente necesitan el acompañamiento del gobierno. No solamente para sacarles y cobrarles impuestos y después, porque es un socio más el gobierno, pero en las épocas de bonanza, en las épocas de miseria, donde realmente estos productores necesitan el acompañamiento del gobierno, el gobierno no está. Y ellos siguen viviendo la vida loca, digamos, sin preocuparse en lo más mínimo de la realidad que hoy tiene Formosa. Queda muy claro, ¿no, Carlos, de que hay una clase dirigente que no conoce o no le importa las penurias por las que atraviesa la mayoría, ¿no? Porque hablamos de los productores del interior y si miramos en las ciudades están los que no tienen trabajo, que están mal viviendo, que están penando realmente para conseguir un plato de comida para sus hijos, y los empleados, ¿no? Que ganan mucho menos de lo que marca la línea de pobreza. Entonces, si tenemos productores que están hoy quebrados, si vemos gente que no tiene trabajo y se tiene que ir de Formosa, y por último, los empleados que sí tienen trabajo en planta permanente, pero no cobran lo necesario para poder vivir, tenemos que la clase dirigente vive bien, la clase dirigente viaja, la clase dirigente de pronto vemos casamientos que se hacen en el Caribe con muchos invitados, vemos gente que viaja en primera o alquilando aviones por miles de dólares para viajar en jet privado, vemos gente que se compra hermosas mansiones, vemos gente que vive realmente de una manera que el formoseño no puede ni pensar, y esa gente, antes de ser autoridades electas, antes de ser gobernantes por la democracia, eran tipos de clase media para abajo. Entonces, se enriquecieron en la función pública y hoy realmente no pisan la tierra, no comparten en ninguna de las penurias que sufre el formoseño de carne y hueso, ¿no? Se ha dividido la sociedad formoseña en los pocos privilegiados que la pasan muy bien y la gran mayoría que está cada vez peor. Así es, no le racen nada, Gabriel. Y mirá, estábamos en Estalinado del Campo hablando con algunos empleados municipales para saber cuál era la realidad, cuál era el poder adquisitivo que tenían en Estalinado del Campo el empleado municipal. Me decían que el sueldo promedio es de 27.000 pesos y que, bueno, tratan de mantener, aunque sea eso, para tener una obra social. Pero que no llegan ni al día 10, o sea, pero esto es una realidad, vos te vas al supermercado, tenés una familia tipo y haces una compra y te quedaste sin plata. O sea, si tenés que pagar aparte de los servicios y un montón de cosas, hoy ya el cable es un lujo. Entonces, esta es la realidad que hoy vive también el empleado municipal en el interior. Y esto también viene a colación porque los municipios hoy ya no reciben como deberían recibir la coparticipación federal, porque el gobierno lo mete todo en una caja y él distribuye a quién le da, cómo le da y cuánto le da a cada uno de los municipios. Y es una forma también de tenerlo sometido a los intendentes. Entonces, está todo mal. Es realmente esta administración que ha venido paulatinamente decreciendo y empobreciendo al pueblo formoseño, tiene que dar un vuelco porque ya esto no da para más. Hoy la gente ya tiene hambre. Antes podíamos decir que teníamos algunas falencias en un montón de cosas, pero hoy tenemos hambre, dice la gente. Entonces, ese punto de partida, porque si, miren, fíjense, estábamos hablando con unos productores y nos decían, nuestros hijos ya no se educan. O sea, no tenemos un nivel educativo bueno. Es más, van y los aprueban porque sí, o sea, para justificar, promediar que muchos chicos están en edad escolar y están pasando y han cumplido, digamos, el cronograma educativo, pero sinceramente, esto es, estamos en tierra absolutamente de nadie, porque acá nadie se preocupa ni por la salud, ni por la educación, ni por la producción. Esto, como vos bien decías, le está sirviendo a unos pocos para seguir enriqueciéndose con el dinero público, porque la verdad que si algún fiscal tomara un caso particular y comenzara a investigar a ver si puede esa persona con ese cargo público comprarse todo lo que se compra, indudablemente acá no queda nadie, van todos presos. Y eso es lo preocupante, que ese enriquecimiento ilícito de estas personas
trae aparejado la pobreza de todo un pueblo. Porque sinceramente no hay que ser muy inteligente para ver el crecimiento económico de muchos funcionarios. Para Carlos, darse... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando algunos abuelos, docentes o empleados públicos que querían comprar dólares para sus hijos, para sus nietos, comprar una cantidad pequeña de dólares, recibían una carta de los bancos diciendo que tenía que explicar de dónde sacaba el dinero para hacer esa compra de dólares, y la FIP estaba totalmente alerta y no se les escapaba nada. Entonces yo digo, a ver, si la FIP y los bancos tienen un servicio de inteligencia financiero tan aguzado, tan aceitado, que se dan cuenta cuando un docente jubilado compra 200 o 300 dólares, ¿cómo se les escapa que empleados públicos con un sueldo que apenas debería alcanzarle para comer y para algunas cosas más, nada más, pueden desarrollar emprendimientos económicos realmente importantes? Gente que ha comprado campos, que tienen animales, que tienen mansiones, que compran propiedades en las ciudades más, por ejemplo, hay barrios de Formosa donde vos vas y te dice la gente de ahí, esto lo compró fulano del Ministerio de Economía, esto es del secretario de Tesoro de la Tesorería, esto es del contador tal, es decir, todas propiedades que están comprando en los últimos 10 años, y vos decís, ¿cómo hacen? Y entonces no es solamente el modelo provincial, hay una complicidad nacional de la FIP, de los bancos, de los organismos de control, que hacen la vista gorda. Entonces, si vos compras algo, te van a decir, señor Lee, ¿de dónde sacó para comprar esto? ¿No? Y vas a tener que mostrar todas tus ganancias, tus ingresos, las facturas. Ahora, estos tipos del gobierno se enriquecen a ojos vista, y de vez en cuando ponen testaferros que no pueden justificar de ninguna manera, peor todavía, testaferros que deberían ser prácticamente indigentes, pero que son propietarios de pronto de campos y de animales, y nadie les dice nada. Yo no me olvido, Carlitos, de la sobrina del gobernador, esta chica de Laguna Blanca, que se convirtió en 10 años, 15 años, en una millonaria que tiene hipermercado, tiene una flota de Scania espectacular, tienen supermercados, tienen campos, y eran unos monotributistas muertos de hambre hace 10 años atrás. Entonces, ¿cómo hicieron? Y nadie lo ve, nadie dice nada. Entonces, yo sé que el sistema del modelo provincial de Infran tapa todo esto, pero hay una activa complicidad de la FIP y del gobierno nacional en esto también. hay un deterioro absoluto de las instituciones, indudablemente que los agentes de Contralor están determinados en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa acá? Esos agentes de Contralor están sobre aquellos pequeños o medianos comerciantes, sobre el empleado público, sobre el jubilado, pero lo que no hacen es de aquellos que manejan la cosa pública, que es el dinero público, es donde tendrían que tratar de investigar un poco más, pero ¿qué pasa? Viene la orden, está corrompido todo. Indudablemente que, como vos bien decía, existen testaferros, ¿no es cierto?, que hoy prestan nombres, ¿no es cierto?, para que puedan adquirir muchas propiedades. Pero también ahí comienza un hilo, ahí comienza una investigación, hasta que vas a dar, ¿no es cierto?, con quién está lavando activo. O sea, el lavando activo sabemos perfectamente que es producto de dinero que viene de un delito. Entonces, y un delito es cuando vos estás sacando de las arcas públicas en forma irregular, y lo estás invirtiendo para conseguir algunas propiedades que van a formar parte de tu patrimonio tarde o temprano, porque el testaferro sabemos perfectamente que firma un contradocumento para devolver al legítimo dueño todas esas cuestiones. Pero bueno, esta es la situación que vivimos en el país, y esto es el empobrecimiento de la Argentina. Bien recuerdo cuando decía Raúl Alfonsín que acá en la Argentina no existe el hambre, sino que sobran inmorales. Y esto es lo que está pasando. Miren, fíjense, hace prácticamente más de 30 años cuando un presidente
reflejaba, ¿no es cierto?, la realidad de la Argentina. A ver, esta es nuestra realidad. Ese presidente no salió multimillonario del gobierno, como lo han hecho un montón. En la larga historia de nuestro partido, de la Unión Cívica Radical, no hemos visto un presidente que haya salido multimillonario después de haber cumplido una función pública. En cambio, hoy, en la línea política de este gobierno, vemos que han, como vos bien decías, han ingresado o eran monotributistas pequeños, chiquititos, ingresan a la función pública y salen multimillonarios. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el producto de ese enriquecimiento que está teniendo ese funcionario público es de forma ilícita, pero acá nadie investiga. Por eso nosotros decimos que hay que volver a poner las instituciones en su lugar con la autonomía que tienen que tener y donde el agente corrompedor de todo esto tiene que ir preso. Porque Total. si no, esto va a seguir, viva la Pepa, seguimos de joda en Argentina y lo único que estamos haciendo es matarle, porque los responsables somos nosotros, ¿eh? Si no hacemos nada, somos nosotros los responsables de matarle el futuro a nuestros hijos y a Total. nuestros nietos. Porque entonces esa es la realidad de Formosa. ¿Y sabe qué pasa, Gabriel? Que los formoseños somos muy mansos. O sea, dejamos pasar todo y hoy tenemos que involucrarnos, hoy tenemos que levantar nuestras voces, tenemos que asegurarle mínimamente un futuro a nuestros hijos, porque esta sociedad, si sigue así tan tranquila, que más que nada, bueno, no puedo echarle la culpa a los jóvenes porque son los únicos revelados en esta sociedad, pero aquellos que pintamos más canas, no, sigue el no te metas, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, porque hay tanto temor y hay que perder ese miedo y convertirlo en esperanza, porque nosotros si comenzamos a levantar, siempre hay algún loquito como estamos nosotros que vamos a seguir luchando y peleando, pero a veces nos sentimos muy solos porque la sociedad no acompaña. Entonces, pero hay que tomar conciencia. ¿Qué queremos para adelante? Queremos estar totalmente en la pobreza absoluta, donde no tengamos ni siquiera para comer, para comprar una zapatilla a nuestros hijos, para mandarlo a la escuela a nuestros hijos, o queremos tener la chance, la posibilidad de poder desenvolvernos en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que pensar hoy. Ya Totalmente. la Totalmente. gente ha perdido el rumbo, Gabriel, ha perdido el rumbo pensando que con una bolsita de mercadería cada 4 años soluciona su problema. ¿Cómo le explicás durante todos esos 4 años a tus hijos que no tienen chance de nada? Salen del colegio secundario, no hay posibilidad de trabajo. Hoy se pelean por seguir haciendo eslogan publicitario y los llevan a fiestas, a todo eso, pero ¿y después qué comemos? ¿De qué vivimos? Gracias. Gracias, Carlos. La Dale. verdad que la realidad está tan pintada ante los ojos de todos que solamente el que no quiere ver puede ignorar lo que está sucediendo. Te agradezco y te mando un abrazo. Abrazo, Gabriel. El agradecido soy yo.